Hay un notable corte con relación a la historia. Nosotros no podemos proyectar hacia el futuro objetivos para un país si no sabemos cómo se ha conformado ese país y cuáles son los condicionamientos históricos que tiene el país. Entonces, eso fue permanente en la historia argentina hasta cierta etapa, hasta mediados de la década del 50, del 60, 1960. Pero después pareciera que hay un corte abrupto donde se dejan a un lado los antecedentes históricos y no se analiza lo que ocurrió con anterioridad, no se analiza la realidad que estamos viviendo condicionada por la historia y en consecuencia no se pueden abrir perspectivas hacia el futuro. Cuando hablamos de historia estamos hablando del futuro, estamos analizando hacia atrás para proyectarnos hacia adelante. Y hay un corte notable que se nota en muchos aspectos, cosas que antes eran adquiridas en el conocimiento social por lo que brindaba la familia, la fábrica, las escuelas primarias o secundarias, hoy no existe. Y cuando hay que estudiar historia argentina, para analizar la realidad de nuestro país, es como si estudiásemos una materia a la que nunca hemos tenido acceso con anterioridad. Y eso es muy dificultoso. Y eso no permite proyectar políticas hacia el futuro. Rodolfo Ortega Peña fue asesinado a los 38 años. Y era una personalidad brillante que había encarado distintos temas. La historia, la política, la filosofía, la economía, el derecho. Era una personalidad que nosotros hemos visto en la historia en el siglo XIX, a principios del siglo XX, donde se podía abarcar distintos aspectos de la realidad o del estudio. Entonces, esa es la característica importante, ¿no? Esa apertura hasta distintas disciplinas en las cuales se pudo haber destacado en cualquiera de las que hubiera elegido y en definitiva trasciende, además de su conducta y su posición política, trasciende por la historia. Entonces el ejemplo es, primero, un intelectual brillante, con mucha capacidad de análisis, de reflexión. Segundo, consecuente con sus ideas, llevando a la práctica sus ideas. Ahora parecería que hay un divorcio entre el intelectual y la política. O sea, hay intelectuales que analizan el país, que piensan el país, pero no actúan sobre el país. Y hay otras personas, otra gente que actúa, que interviene, pero al no tener esa reflexión política, esa reflexión teórica, esos análisis, actúan de acuerdo a lo que le dan los otros. Le dan grupos que responden a intereses económicos, grupos que responden a intereses extranjeros, y eso hace que la política o los personajes de la política actual fluctúen en distintas posiciones, porque no son ellos los que dan las posiciones, sino están dados desde afuera, a veces por intelectuales. Lo que hay que rescatar es el intelectual que actúa en política, que quiere llevar a la práctica las ideas que tiene el producto del estudio, y habría que rescatar o impulsar políticos que estudien, que sean consecuentes con los principios y que actúen de acuerdo
a los análisis de la realidad que hagan ellos y que no hagan otros. La obra teórica de Ortega es histórica. Después es un militante político, un dirigente político. Hay un aporte teórico importante en la historia y en esa concepción que podemos llamar revisionismo crítico, diferenciada de otras concepciones de la historia. Jauretche y José María Rosa influyen mucho en el pensamiento de Ortega Peña y él lo respetaba mucho, pero hay una rigurosidad metodológica en la interpretación de la historia que básicamente está dado por Hernández Arregui, ¿no? De ahí digo que las bases metodológicas están dadas por Hernández Arregui. Se asemeja a Jauretche en cuanto compartía el análisis de la política y el estudio con la acción, con la diferencia de que Jauretche primero fue un hombre de acción y después fue una personalidad que elaboró su obra teórica, ¿no? Mientras que Ortega Peña lo hacía simultáneamente. A Jauretche la acción lo llevó al estudio, a la interpretación de la realidad de nuestro país, ¿no? Pensemos que la primera aparición pública es la Revolución del Paso de los Libres, ¿no? En cambio, en Ortega Peña y en otros intelectuales de otras épocas hay una reflexión y hay una acción en forma simultánea. Y de ahí que podemos hablar de la obra histórica que ellos elaboran como revisionismo crítico, ¿no? Dentro del revisionismo histórico, con ciertas particularidades que se caracterizan por la metodología que utilizan en la reconstrucción del pasado, por la documentación que emplean y por el sentido crítico que le dan a la documentación analizada.